Estaba pensando hace un momento acerca de los que nos casamos algún día, fuimos casados y quizás nos casamos muy jóvenes y nunca nadie nos dijo a qué íbamos. Y ahora, al paso del tiempo, digo yo, que alguien me hubiera dicho cuál era el propósito realmente del matrimonio. Pero uno de muchacho, y lo digo yo me casé de 19 años, no sé, también ustedes, algunos hasta más jóvenes. Y si alguien me hubiera preguntado a mí, ¿por qué te casaste? No sé, a lo mejor los primeros años, no hubiera sabido contestarle. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué vas a la escuela, Lía? Ya es una pregunta directa. ¿Tú sabes por qué vas? Para estudiar. Eso no me dice nada, pero bueno. No es un propósito, más bien es un procedimiento, un proceso para querer alcanzar algo. Y déjeme decirle que muchos de nosotros como cristianos, yo tengo presente el día que el Señor me alcanzó, pero si me hubieran preguntado a mí, ¿y para qué te hiciste cristiano? ¿Para qué hiciste una decisión por Cristo? ¿Sabe? Pues porque mi papá dijo, o mi esposa dijo, o el pastor me convenció, o en fin, pero la verdad no son respuestas precisas. Y decimos, no, simplemente, pues el Señor me alcanzó. Y pasan los años y nos hacemos viejos, no podemos caminar, ya no tenemos fuerza. En la mañana estábamos cortando esas patitas de y ya no podía yo cortar el serrucho, tampoco el hermano. Y nos alcanza la vejez. No, pues ya no puedo. Nos anima el pastor, nos dice hay que salir a evangelizar, a dar folletos. No, pero es que me duelen las piernas. Es que ya no puedo. Es que no tengo tiempo. Es que ya no veo. Un montón de pretextos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desperdiciamos mucho tiempo, hermanos. Asistimos mucho tiempo a la iglesia, algunos no, algunos están empezando, pero no sabemos a dónde vamos. No sabemos para qué nos hicimos cristianos. Aunado a eso, hay pastores que no enseñan acerca de los propósitos que tiene el creyente. Yo estoy seguro que si usted se propone leer la Biblia de tal manera que Dios le muestre el propósito para el que está usted aquí, digo aquí en esta vida, lo va a encontrar. Pero qué flojera leer toda la Biblia. No, pues ni sé lo que dice, ni sé qué significa esta palabra. Además, no, pues está hablando aquí de cosas que yo no entiendo. Quiero preguntarle a usted si alcanzó la lectura bíblica. ¿Todos la alcanzaron? ¿Todos la leyeron? ¿O unos llegaron después de que ya habíamos terminado la lectura bíblica? ¿Cómo? Hechos 19. Déjeme decirle que esto que leímos
Hechos 19 es una narración real. Esto pasó. Esto realmente sucedió en Asia. Quizás a usted la geografía le pasó de noche en la escuela y ya no se acuerda que entre Asia y África entre Asia y Europa hay una porción que se llama Turquía. ¿Usted la sitúa? ¿La ha visto alguna vez? Quizá no. No sabe ni dónde está Turquía. Ahí acontecieron estas cosas. Menciona este hombre médico que escribió el libro de los Hechos, menciona Asia, una provincia grande, dominada por los romanos. Y déjeme decirle que Éfeso, ya menciono el todo de lo que vamos a ver, todo va a girar alrededor de Éfeso. Éfeso no era una ciudad pequeña como Jerusalén o como Damasco. Era una capital en aquel tiempo, en el año 62, estamos hablando, era la capital de Asia, dominada por los romanos. Era una ciudad donde había templos de mármol, había avenidas, calzadas, carreteras pavimentadas de mármol. Había tantas cosas, había tanta riqueza, porque Éfeso está situada en una de las rutas más importantes que había de Roma a la India. Y estoy hablando de más de 5,000 kilómetros. O sea, estoy hablando de aquí a Nueva York en línea directa. Y hermanos, con esto quiero decirles que la semana que entra, hoy no voy a poder hacerlo, y ojalá que a usted le guste este estudio. Vamos a estudiar una de las cartas del apóstol Pablo, pero déjeme decirle que no es una carta como, dirá usted, mire, aquí en la esquina paso todos los domingos y los jueves también. Brinco el puentecito y agarro la lateral del canal. Y en la mera esquina está un letrero. Y la verdad nunca me he parado a ver qué dice ese letrero. Hay un letrero que está anunciando algo, no sé si en una reunión o una cooperación, algo así, que es de interés de los vecinos. Yo no lo he visto, no me he parado a leerlo. Pero quizás de los de aquí de la colonia, a lo mejor se han parado, no sé, unos 3 o 4 gentes a leer aquello. Y no se entera. No se toma la molestia de bajarse del auto o pasar por ahí y detenerse. Van a tener una reunión o están haciendo esto para hacer, no sé, algún proyecto. ¿Sí? Pero somos muy apáticos. Venimos a la iglesia, estamos aquí, pero nuestro pensamiento está en otro lado. No ponemos atención. Quizás porque están chicos. Quizá porque a otros no les interesa. Y no nos enteramos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y por eso habemos muchos cristianos apachurrados, apáticos. No, pues es que yo no puedo, es que es el día que van mis hijos, es que, en fin, un montón de pretextos. Porque su vida es otra.
No sabe para qué es cristiano. Y camina como los de la 4T. Nomás le ponen la zanahoria adelante y ahí va, como borreguitos. Tú le preguntas a uno de la 4T, oye, ¿por qué estoy aquí? Pues porque dan lana. Porque hay tortas cuando hay reuniones, porque hay refrescos, nos llevan, nos pasean. Y cuando sale alguna oportunidad, pues a lo mejor hasta inspector de mercados llego a ser. Y ahí está. El interés, ¿no es cierto? Es que si no me encuentran mis hijos, pues ya no vienen. Es que si esto, y es que si lo otro, y es que si más allá, y usted no llega a saber el propósito para qué somos cristianos. Yo me propuse, hermanos, y lo he puesto en las manos del Señor, que al estudiar este libro, de esta carta a los Efesios, Dios nos impacte. Usted sabe que en la luna, si usted ve con unos binoculares así la luna, va a ver que hay muchos cráteres en la luna. Son impactos de meteoritos que llegan ahí. Ojalá que cada vez que leamos un libro, que cada vez que estudiemos una porción de la palabra de Dios, nos impacte así. Deje huella en nuestra vida y diga, sí lo entendí. Y quiero ponerlo por obra. No importa la edad. Porque si la palabra de Dios le va a impactar, eso quiere decir que usted es cristiano. Si la palabra de Dios le pasa por arriba, tenga la plena seguridad que va derechito al caso mocho. Y me estoy refiriendo al infierno. Porque no ha entendido para qué somos cristianos. Si usted no se esfuerza por poner en práctica lo que la Biblia dice, quiere decir que no es cristiano. No pertenece al reino. Déjeme decirle una cosa que sucede en Estados Unidos. Aquí las personas, inclusive en la carretera, en todas las calles, se cruza uno a media cuadra. Y no importa que vengan autos. Y no importa que hayan puesto en las calles, en las avenidas, pongan unas rayas así para que la gente cruce por ahí, porque los carros no van a invadir ese pedazo. Y usted puede estar seguro y cruzar hacia el otro lado. ¡Ah, no! Se cruza a media calle, a media alameda, con riesgo de que la atropelle. Pero, eso porque pertenece al Reino de México. Pero si usted va a Estados Unidos y hace eso, lo multan. Porque está infringiendo una ley. Y déjeme decirle que después de una o dos veces que los policías agarran a un mexicano, ese mexicano aprende la lección. Y dice, no, debemos de cruzar por aquí. Es obediente. Nosotros no. Nosotros no somos obedientes. Nos dice la palabra de Dios, debemos de leer, estudiar, practicar, llevarla, a darla a conocer a otros. No tengo tiempo. No puedo, ya estoy viejo. Lo digo por mí, ¿eh? Pero hermano y hermana, que Dios impacte su vida con el estudio, es mi oración, con el estudio de la carta a los Efesios. Y me estuve preguntando, ¿por qué o para qué el apóstol Pablo escribió una carta con 6 capítulos bastante extensa? ¿Por qué? ¿Por qué se tomó la molestia
Yo quiero que usted me diga algo, porque quiero involucrarlo. Quiero que usted piense tantito y me diga por qué cree, si ha leído alguna vez la carta a los Efesios, ¿por qué cree o por qué cree que los escritores de la Biblia escribieron algo aquí? Desde luego que damos por sentado que Dios los inspiró, porque Dios quiere que nosotros sepamos algo. Cuando usted escribe una carta que ya ni se usa, ahora nomás puro de mira así, tas, y lo manda, y otro pedazo, y lo manda. Y a veces ni se acuerda qué escribió. Conozco una señora que tiene un teléfono de esos, no sé si fuera en papel todo lo que escribe, a lo mejor tendría una biblioteca de ese tamaño, porque guardan sus fotos, guardan todos los mensajes. Claro que luego sirve porque los matan y ya saben quién los mató, porque saben ahí que ahí está registrado. Pero aparte de eso no sirve para nada. Pero no quiero desviarme. Quiero que usted piense, los que ya han leído Efesios, me diga algo. ¿Para qué se escribió Efesios o por qué se escribió Efesios? Piense tantito. ¿Sí? Lo que hablamos hace un momento es que en esa época había un dios pagano que dominaba, habla de Diana, dios de los efesios. Entonces, era algo, pues, viéndolo en esta época, por ejemplo, la Virgen Morena es algo abominable aquí en México, pero perjudicial. Entonces, en aquella época, ahí también era perjudicial. Sí, había mucha libertad. Qué buena respuesta, hermano. Lo que usted trata de decir es que lo que está aquí nos va a servir. Por ejemplo, en el capítulo 5 habla del orden que Dios ha establecido en la familia. ¿Cuál es el papel del varón en la familia? ¿Cuál es el papel de los hijos en la familia? ¿Cuál es el papel o la función de la mujer en la familia? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, y hoy también, hay mucha influencia perjudicial para la familia. El lesbianismo, el homosexualismo, el bestialismo, ¿cómo se llama? El feminismo. Muchas cosas son perjudiciales para la familia. Por eso, hoy en día, la carta a los Efesios es pertinente, es útil para nuestras vidas. Y debemos verla como algo que no tuvimos cuando nos casamos, hermanos. Algo que no tuvimos cuando conocimos a Cristo hace 30, 40 años. No tuvimos una visión panorámica de la Biblia. Y mi propósito, hermanos, con la ayuda de Dios, o más bien que Dios lo haga usándome a mí para que usted tenga un panorama útil a su vida. Que usted se sienta contenta. Que diga, Dios me quiere usar. Pero Dios te va a usar con los recursos que tienes ahora. ¿Tienes hijos? Pues comprométete delante de Dios a decirle, quiero que mi hijo fulano vuelva al camino del Señor. No, pues es que ya no quieren. Esa apatía no sirve, hermanos. Por eso se siente uno viejo, cansado, sin propósito.
Necesitamos propósitos. ¿Qué estoy diciendo con esto? De que el apóstol Pablo, aquí donde leímos, dice que el apóstol Pablo estuvo 2 años en Éfeso. Él vivió con ellos. Él estuvo con ellos. Él comió con ellos. Lloró con ellos. Y era una ciudad conflictiva. Le digo, mire, Querétaro se está convirtiendo en eso. ¿Por qué hay tantos antros? ¿Por qué tenemos el primer lugar en la República en mujeres borrachas? ¿Por qué? Tenemos el primer lugar en divorcios aquí en Querétaro. ¿Por qué? Porque ha llegado gente de todos lados. Y los que se dedican a los negocios tratan de satisfacer a todas esas gentes. Para mal, obviamente. Todo lo que sucedió aquí, el apóstol Pablo, bueno, y muchas más cosas, porque no está en un capítulo que leímos del libro de los Hechos, no nos dice todo lo que acontecía en Éfeso. Porque no era el propósito de Lucas el relatar una historia exactamente de lo que sucedió en Éfeso. No, sino una historia de los viajes del apóstol Pablo, una vista panorámica. Pero ya cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, quiero que vaya ahí conmigo. Es una carta que tiene 6 capítulos. Y toca muchos temas muy importantes para nosotros los creyentes, desde los niños. ¿Cuál es el papel de los niños en la familia? ¿Cuál es el papel en otra carta que manda el apóstol Pablo a Éfeso, pero de manera personal a Timoteo, que Timoteo también fue pastor de Éfeso? Y el apóstol Pablo lo instruye. Y aquí sí quiero puntualizar. En todas las iglesias hay mujeres jóvenes, pero también hay mujeres viejas. Digo, me refiero a la edad, no en el sentido despectivo. Mujeres grandes de edad, con experiencia, que pueden ayudar a las jóvenes a amar a sus maridos, a que se desempeñen en el hogar, en el papel que Dios les ha asignado. No pasa así. Usted puede hacerlo. Mujeres grandes, con experiencia, pueden hacerlo. Pero hace falta ese compromiso. No, es que yo nomás voy los domingos. Y eso, cuando puedo. Hay hermanos así. ¿Cuál compromiso hay? Ninguno. Voy, me siento, escucho. Mucho me pasa por arriba y hasta yo me agacho para que no me llegue. No hay compromiso. Déjeme decirle que el apóstol Pablo, él detectó eso en Éfeso. Había gente rica, había gente depravada, había muchos fornicarios, borrachos, deshonestos, que iban a la iglesia. Y como muchos hoy en día, sin compromiso. Por eso el apóstol Pablo se da la tarea de escribir esta carta.
porque él sabía cómo eran en esa iglesia. Decíamos entonces, así recapitulando un poco, alrededor del año 60-62 después de Cristo, el trasfondo geográfico tiene que decir mucho, porque así como Éfeso era una ciudad muy importante, también lo era Corinto, en el otro lado del mar. Y me estoy refiriendo a un mar pequeño, que es el mar Egeo, pero del otro lado había ciudades muy importantes. Mucha mercancía que llegaba del oriente, de la India, de China inclusive, de Samarcanda, de más allá del mar Caspio, de Rusia. Toda esa mercancía llegaba a Éfeso. Ahí había un puerto que entraba a la ciudad. ¿Usted ha visto Tampico? ¿Conoce Tampico? El puerto está en el centro de la ciudad. El puerto fiscal. ¿Usted conoce Tampico? ¿Sí? Muy importante. Sí. Pero me refiero a que el puerto está a una cuadra del jardín. ¿Cómo está eso? Porque usaron el río. El río es un río muy ancho, muy grande, profundo. Entonces usaron el río y los barcos llegan hasta el centro. Así sucedía en Éfeso. En aquel tiempo había una laguna que conectaba el mar con Éfeso. Éfeso estaba a unos 8 kilómetros de la playa, igual que Tampico. Tampico está a 8 kilómetros de la playa de Miramar, que por cierto la playa ya está en Ciudad Madero, en otro municipio. Pero con esto quiero decir, hermanos, que entraba mucha mercancía y la embarcaban ahí y salían al mar y atravesaban el mar Egeo y llegaban a Corinto. Fíjese yo quiero que usted note la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo para fundar iglesias en lugares importantes. No nomás al ahí se va. No, pues es que yo quiero hacer una misión en tal lugar. Y a veces, y luego hay ocasiones en que ni siquiera han ido. Debemos tener sabiduría, hermanos. El apóstol Pablo fundó iglesias en lugares muy importantes del antiguo imperio romano. Por eso Dios usó el idioma griego que se usaba en todo el Mediterráneo para el florecimiento del cristianismo, hermanos. Dios es sabio. Los tiempos los tiene medidos. Todo tiene un propósito. Hoy en día usted está aquí porque Dios quiere que usted sepa cuál es el propósito para su vida. Lo que tiene que hacer y por qué lo va a hacer. Mire, los mexicanos somos unos ladinos. ¿Usted conoce la palabra ladino? ¿No la conoce? Por ahí va. Indio ladino, dicen. Un indio ladino es aquel que se pone su sombrero y dice, sí, patroncito, sí, patroncito. A todo le dice que sí, pero por dentro está diciendo, toma tu cuernito. Ese es un ladino. Habemos muchos cristianos.
Toma tu cuernito. Era una ciudad, ya como ciudad no existe, solamente están las ruinas. Tengo algunos familiares que han ido a Éfeso. Han caminado todavía sobre la calzada tapizada de mármol. Que todavía hay ruinas de un templo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fíjese lo que significa. Una de las maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana. Aquí lo leímos hace rato. El templo de Diana. En ese templo había prostitución religiosa. Me estuve acordando de las poquianchis. ¿Usted las conoció? ¿Oyó hablar de ellas? Las poquianchis. ¿No? Hubo una mafia de prostitución en todo el centro del país, con sede en León, Guanajuato, en donde ahí estaban 3 hermanas que se propusieron tener un negocio de prostitución. Las tenían presas a las mujeres. Les daban de comer porquerías. Les provocaban los abortos. Y si morían, las enterraban en el patio. Encontraron en las casas así de entierros clandestinos de bebés. En todas las ciudades o pueblos aledaños a León, Guanajuato. Uno de sus principales asientos era San Juan de los Lagos. Una de las los más grandes prostíbulos que había en la ciudad de San Juan de los Lagos era de las poquianchis. ¿Por qué? Pues porque van muchos peregrinos. A ver, a la San Juanita le dicen. Hasta basílica es ya ahora, creo. O sea, ¿se da cuenta? ¿Será pertinente hoy la palabra de Dios o no? Después de 2000 años. Había en ese templo magnífico, hermoso, bonito, había 1000 prostitutas religiosas. Y prostitutos también. Ya el homosexualismo era tan común en ese tiempo, que si no te gustaban las mujeres, había hombres. Así de ese tamaño. Y lo veían con una normalidad. Ahí está Demetrio, que se puso al brinco, que porque sus templecitos ya no se vendían. Y jaló a otros y los engañó y les dijo que protestaran. Que porque ese Pablo estaba trastornando toda Asia, diciendo que no eran dioses los que se hacían con las manos. Hay cristianos que llegan a comprar hoy en día sus pulseras de cobre con 12 imanes, dizque de la Virgen de Guadalupe. Hágame favor. ¿Por qué? Pues porque se lo regaló la comadre fulana, o se lo regaló X. ¿Y sabe que eso sucede? Cuando uno en la familia nada más es cristiano. Pero es cristiano de la secreta porque nadie sabe. ¿Le da pena orar? ¿Le da pena decir que es cristiano? Eres anticuado. Ya me imagino, no está Cami para que, seguramente ella le ha dicho, no estás loca, tú estás fuera de onda, que tú lees la Biblia y eso. ¿Tú crees eso? ¿Así les dicen? Y para que no les hagan bullying, pues se meten entre la bola. Y pasan desapercibidos, anónimos, no influyen.
Decía entonces que era una ciudad muy próspera, muy diversa. Yo creo que había menos de, más de 100 países, había gente ahí, de África, de Europa, de Asia, de la India, de China, de todos lados del mundo había gente ahí. De todo el mundo conocido. Y decíamos en el aspecto religioso, idolátrico. Adoraban a Diana de los Efesios, que porque era la guardiana de la capital de Asia, la guardiana. Y porque la piedra de donde la labraron vino de Júpiter. Háganme el favor. Y ahí están, haciendo templecitos de plata de ese tamaño, vendiéndolos a todos los peregrinos que iban a ver y a meterse con las mujeres que había ahí en el templo. Todo eso lo vio Pablo. Dice, ¿cómo hacer para que estas personas nos sigan? Porque son gente nacida de nuevo. Dios les ha dado la oportunidad de ser diferentes. Que no sigan del montón. Que no sean solamente religiosos, cristianos de domingo. Decía una hermana en una ocasión, ay, pastor, fíjese que le pido una oración que ore por mis lentes porque no los encuentro. No sé dónde los dejé. Y al otro domingo, pastor, ya encontré mis lentes, ya no oré por mis lentes. ¿Dónde estaban? Los había dejado en mi Biblia, dice adentro, y no más. Desde una semana que no la agarraba. Una semana que no la leía, ni siquiera la abría. Ahí estaban sus lentes. ¿Cristianos del domingo? Hermanos, había gente hablando de religiones, muy aristocrática. Por ejemplo, los griegos. Los griegos se la daban de aquellos muy filósofos, sus maestros, Sócrates, maestro Aristóteles, y muchos pensadores griegos. No, Pablo, a mí no me vengas con eso, lo dijeron en Atenas, o sea, la capital de Grecia. Otro día te oímos, Pablo. Un día que estaba predicando el apóstol Pablo. Otro día te oímos. Y se fueron del lugar. Ya no lo siguieron escuchando. Por eso no hubo ninguna iglesia en Atenas. Porque Pablo se fue de ahí. Y aquí está en el libro de los Hechos. Todo eso está relatado aquí. Si uno lee con detenimiento, se va dando cuenta cómo el apóstol Pablo fundaba las iglesias. Hermanos, había mucha brujería. Donde leímos, nos dice Lucas que quemaron una pira así de libros de brujería que les había costado 50,000 monedas de plata. $50,000. ¿Cuánto es $50,000, hermanos? Son $1,000,000 de pesos. Fíjese. Esto que quemaron los efesios, lo hicieron porque se dieron cuenta de que esas cosas ya no debían estar en su casa. ¿Cuántos de nosotros todavía, algunos tenemos ahí crucifijos y palmitas y estampitas y cosas? No debe haber ya eso en nuestras casas, hermanos. Debemos romper con eso.
Sin embargo, pues es que me lo regalaron cuando hubo que esto, que el otro. No, hermano. Todo eso estorba para los propósitos que nosotros fuimos escogidos por Dios. La brujería, los animistas de la India. Y déjeme decirle que todo eso, brujería, animismo, idolatría, todo eso lleva a la perversión sexual. Todo eso. El apóstol Pablo se dio cuenta. Y en la carta toca todos esos puntos. O sea, ve, la carta a los Efesios no fue escrita a ver si les ayudaba. Fue escrita para un propósito. Por ejemplo, lo que más me motivó a mí a poder compartir con ustedes esta carta a los Efesios, yo estoy casi seguro que muchos de nosotros no conocemos nuestra posición en Cristo. Es como bueno, hay historias acerca de príncipes que los querían matar en el reino y los echaron fuera del palacio y crecieron con una familia que ni siquiera conocía y era príncipe aquel, pero no se comportaba como príncipe porque no sabía que era un príncipe. Los cristianos muchas de las veces no nos comportamos como debemos porque no sabemos todas las bendiciones que tenemos en Cristo. No las conocemos. No nos hemos dado a la tarea de investigar, por ejemplo, dice aquí, hay palabras que en Efesios, me refiero en el primer capítulo, hay palabras que tenemos que estudiar. Por ejemplo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió. Palabras que tienen un significado grande, hermanos. Yo, por ejemplo, quiero preguntarle a usted, ¿qué significa para usted la palabra redimir? Redimir. ¿Usted es redimido? Bueno, dice la palabra de Dios dice que sí, pero ¿saben lo que es eso? No. ¿Cómo? Comprar. Por ahí va, pero está incompleto. ¿Cómo? Sí, comprar con un precio. Perdón. Es todo eso que han dicho. No es sencilla la palabra redimir. La palabra redimir es sacar de un lugar inútil a una persona o a un objeto y darle un uso útil. Eso es redimir. Pagando un precio. Nosotros fuimos comprados por un precio, la sangre de Cristo. Pero no fuimos comprados nomás bueno, ahí quédense, hagan lo que quieran, vivan la vida que quieran. ¡No! El cristiano es escogido, redimido, comprado por un propósito. Todo esto va unido, hermanos, a darnos cuenta si estamos en el reino de Dios o no estamos. ¿Estamos? ¿Tú perteneces al reino de Dios? Y entonces yo pregunto, ¿por qué no nos comportamos como príncipes? ¿Por qué? ¿Sabía? ¿Usted ha visto en la televisión que, por ejemplo, los reyes de España
o los reyes de Inglaterra tienen así de compromisos y de protocolos, de responsabilidades que tienen que cumplir. Se levantan a una hora exacta y desayunan lo que deben desayunar, no lo que se les antoje, no se levantan, los chilaquiles, no, porque son figuras en el reino que simbolizan algo. Tienen responsabilidades. Él no se puede vestir de chanclas y decir, bueno, ahora es domingo, ya me voy. No. Tiene que andar. Representa el reino. Así el cristiano. No vienen aquí con un pantalón todo roto. Un hijo del rey. O con las mujeres que llevan la falda hasta acá y están estírele y estírele cada rato para que... No, hermanos. Necesitamos un estudio profundo de lo que somos. Yo creo. No sé usted qué diga. ¿Está de acuerdo? La semana que entra comenzamos realmente el estudio de la carta. Hoy nada más es el puro introducción. Hermanos, el apóstol Pablo estuvo viviendo con ellos 2 años. 2 años en los cuales él conoció sus necesidades, conoció a las gentes, vivió con ellos, durmió con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, porque hacía viajes. No se quedaba solamente ahí. Visitaba toda Asia, todo lo que es Turquía. Yo quiero primeramente ver en esta mañana, aunque no me he pasado el tiempo, ¿verdad? No, está bien. El apóstol Pablo comienza su carta en este versículo 1 del capítulo 1 de Efesios, donde Pablo dice quién es el que escribe y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Yo me pregunté, ¿por qué a los santos y fieles? Pues porque los únicos que escuchan son los que verdaderamente son creyentes. Los que son santos. Quizás haya aquí alguien que no es creyente todavía, entonces pues no le va a interesar mucho. Bueno, también por la edad algunas veces. Pero esta carta es para los creyentes. Para los que pertenecemos al reino de Dios. Para los que estamos seguros. A lo mejor no estamos seguros de qué es lo que tenemos que hacer, pero sí estamos seguros de que somos cristianos. De que sí somos perdonados. De que tenemos un lugar en el cielo. Y por eso cantamos con ánimo. Aquel que no canta con ánimo es porque no está seguro. Aquel que canta, oh, yo feliz responderé a mi nombre. ¿Quién sabe? A lo mejor no vas a escuchar tu nombre. A lo mejor. Debemos estar seguros de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Sí, debemos estar seguros de ello. Yo puedo estar seguro también, hermanos, queridos hermanos, que cuando terminemos el libro de la carta a los Efesios, no tengo fecha para terminar. Quizá la terminemos en varios meses. Sí. Pero hermanos, seguramente nuestro pastor no nos va a tener que decir, salgan a evangelizar.
Ustedes mismos van a decir, pastor, estoy orando por una persona que es mi vecina, que estoy compartiendo para invitarla a que venga conmigo este domingo, al otro domingo. Pero si nomás está ocupada en los quehaceres de la casa, no va a poder. No, pues que si no vienen mis hijos, dicen las mamás ya grandes. ¿Es cierto? Pero sus hijos cabezones ya no quieren oír. ¿Sabe cómo los arregla? Insistiéndoles. Hasta que un día digan, no, ya no voy porque mi mamá siempre me está diciendo que vaya a la iglesia. Más vale que se canse usted de decirle y no que él se canse cuando ya está en el infierno. Porque muchos vivimos engañados. Oímos un evangelio barato que nomás dijeron, tú haz la oración y con eso estás en el cielo. No es cierto. El cristiano tiene que nacer de nuevo, tiene que tener una vida nueva. Todas las cosas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y veo con tristeza que la carta de Santiago nos pasó por encima. Porque no tomamos decisiones. Dice Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. ¿Cambiaste de manera de pensar cuando estudiamos Santiago? Quizá no. Pero yo también, quizá no expliqué bien. No enseño bien. Yo también tengo culpa. Por eso mi oración es, Señor, no ayúdame, habla tú, que seas tú el que hables a través mío. Que tu palabra hable a tu corazón, que te cerciores que eres verdaderamente hijo de Dios. Porque si no es así, vas camino al infierno derechito. Sin vueltas. Derechito. ¿Y cómo vas a mostrar eso? Con el compromiso con la iglesia, con el compromiso que hiciste con Dios, con el compromiso de leer su palabra. Yo les voy a dejar la tarea muy grande. Hasta van a decir, ¡ay, no! Leer todo el capítulo 1 de Efesios. Todo, fíjese. Es mucho, ¿verdad? Bueno, para los que están muy ocupados, pues no. 23 versículos. Ojalá que pueda leerlos en la semana 2, 3 veces para que podamos adentrarnos a ello. Hermanos, yo apunté aquí varios propósitos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los santos, a los creyentes. Y uno de los propósitos es que conozcamos la posición espiritual que tenemos delante de Dios. ¿Le interesa? ¿Le interesa saber su posición delante de Dios? A mí sí me interesa. Que tengamos también el conocimiento de los beneficios de estar en Cristo. ¿Cuántos beneficios tenemos? Muchísimos. Pero tenemos que estar seguros que estamos en Cristo. Si no, te estás engañando. Otro de los propósitos que tenía el apóstol Pablo y que tiene la palabra de Dios hoy para nuestras vidas es enseñarnos a vivir de acuerdo a la nueva vida que tenemos en Cristo. Enseñarnos a vivir. Por eso se implementó en las iglesias cristianas unas pláticas prenupciales para que más o menos los contrayentes que se iban a casar próximamente supieran su papel dentro del matrimonio. Y entonces el pastor los casa. Pero cuando yo me casé, no había eso. Ni era yo cristiano. Otra vez, recuérdese, ¿para qué te casaste? Pues para tener mujer. Esa es una de las
de las respuestas irresponsables. ¿Para qué estás estudiando? Yo estoy estudiando sin herir susceptibilidades de los licenciados. La mayoría de las gentes que estudian leyes es para sacar billete. La mayoría, digo yo, no todos. Y más si han sido alcanzados por Cristo, menos ya cambió su perspectiva. Pero usted vaya a la Facultad de Leyes y pregunte, ¿para qué estás estudiando? Pues ya, no quiero meterme en problemas. Entonces, los propósitos es que sepamos vivir de acuerdo a nuestra nueva vida en Cristo. Que seamos congruentes. Que si somos hijos del Rey, seamos verdaderamente príncipes, con dignidad cristiana. Y también tiene el objeto de mostrarnos nuestras nuevas responsabilidades. Porque si usted pertenece a esta iglesia, tiene responsabilidades. Si usted es cristiano, tiene responsabilidades. No podemos tener beneficios sin responsabilidades. Van a la par. Debemos entonces observar y obedecer nuestra nueva ciudadanía. No somos ciudadanos de aquí. Somos ciudadanos del reino del cielo. Y debemos vivir en unidad, primeramente, también lo menciona el apóstol Pablo aquí, en unidad como un cuerpo. Debemos vivir en humildad, reconociendo que todo lo que nos ha dado Dios es gratis. No nos lo ha dado porque somos buenos, ni porque somos blancos o fuéramos negros, aclarando. Sí, o sea, no es por nuestra piel, ni por nuestro corazón, porque es un corazón duro, entenebrecido por el pecado. Y debemos vivir también en obediencia al orden que Dios ha determinado para usted y para mí dentro de la iglesia. ¿Creen ustedes que les va a interesar el estudio? Entonces, prepárense en esta semana leyendo varias veces el capítulo 1 de Efesios y vengamos como navajas de rasurar el próximo domingo. Que Dios les bendiga, hermanos.